Nos vamos a detener. Bien, les decía, para los que no habían todavía o que no llevaban la materia de calidad 2, por favor, cualquier cosa que tengan, que sea posible explicar, vamos, para propósitos de la materia, lo explicamos. Ya con más detalle, pues lo podríamos contemplar más adelante, pero o fuera de la clase, pero sí lo contemplamos. Pero vamos viendo de qué se trata. Rápidamente para que lo tengan. Bien, miren, les decía que teníamos que seguir considerando todas esas normas para diseñar el sistema de producción. Y les había dicho que había dos de las normas, que era esta, la anterior a la actual, de las cuales se desprendía el cumplir con unas herramientas claves. Ahora bien, estas herramientas claves son específicas para el sector automotriz, o esas herramientas claves. Pero resulta que toda la industria metalmecánica, ¿sí?, ya las adoptó porque son positivas. Les pongo un ejemplo. Mave. Mave, siendo una empresa que no es automotriz, ha adoptado, por ejemplo, todas estas herramientas claves, ¿sí? Tan es así que pues, tengo dos de sus compañeras del semestre pasado, no, del antepasado, fueron precisamente, o al menos empezaron a hacer sus prácticas y ahí se quedaron. Una de ellas para estar dentro de un área donde tiene que manejar los AMEPs y otra de ellas dentro del área de calidad para manejar los planes de control. Pero veamos hasta dónde es el conocimiento de ustedes. Las herramientas clave, ¿sí?, son estas. Una es el, lo que se conoce como PPAP. El PPAP lo que significa es aprobación, es un proceso de aprobación de partes para producción, ¿sí? Y es Production Parts Approval Process. Esto es lo que significa el PPAP, ¿sí? Ahora, normalmente en el manual, digamos, el único que se puede tomar como referencia, hay muchos manuales, por supuesto, muchas presentaciones, etcétera, pero hay un solo manual que se puede tomar como referencia. Ese manual les especifica, y así lo tiene por el nombre, PPAP y PSW. Ahora, el PPAP, este es el PPAP, tiene 18 puntos que hay que considerar. O sea, son 18 puntos, todos teóricos, ¿sí? Todos teóricos, donde se tienen que cumplir cuando haya un proceso donde mi cliente me lo pida. Por ejemplo, están en una industria automotriz, tienen una línea de producción, tienen varias operaciones. Y vamos a suponer que una operación la quieran mover 3 centímetros hacia un lado o 3 centímetros hacia atrás, lo que quieran. Eso representa un cambio al proceso. Todos los cambios se tienen que documentar bajo esta herramienta de calidad, bajo el proceso de aprobación de partes de producción, ¿sí? Y para el cliente les va a decir, mira, de los 18 puntos, ¿sí?, tienes que considerar el número, no voy a poner un al azar, el número 3, el número 7 y el número 9. Dependiendo de qué, todo eso depende del cambio que se vaya a hacer. Hay otros que requieren los 18 puntos. ¿Cuáles? Básicamente, cuando yo diseño un sistema de producción, tengo que cumplir con los 18 puntos. No hay alternativa. Cuando hago un cambio, puedo cumplir con 3, con 4, con 2, con 1, dependiendo de lo que el cliente me pida. Y uno de esos 18 puntos es este. El PSW es uno de los 18. Esto nada más es un formato, es una carátula. Y PSW lo que significa es que yo aseguro lo que estoy enviando y este PSW se convierte en una especie de contrato legal.
Es una forma, un formato nada más. Ahorita voy a ver si lo podemos ver, ¿sí? Perdón, perdón. Estoy hablando del PIPAP y del PSW. Y el plan de control del que les decía que tiene 18 puntos, el, el plan de control es el que contiene uno de los puntos, dos de los puntos dentro de esta herramienta. O sea, tenemos nosotros un proceso de aprobación de partes de producción que lo único que me dice es que yo estoy mandando o estoy enviando una garantía de lo que estoy suministrando. Y que dentro de esa garantía me dice, mira, tú me pediste que me enfocara en el nivel 1, en el 2 o en el 3 y ¿sabes qué? Me enfoqué, ahí está. ¿Sí? Y dentro de este mismo PSW, yo te estoy diciendo que las piezas son de preproducción o son de producción o son prototipos, algo que todavía no se utiliza, que es cuando nosotros, por ejemplo, diseñamos una línea de producción, tenemos que establecer y ensamblar prototipos, ¿sí? Ahora, déjenme ver nuevamente a ver si funciona el link. Nada más para que tengamos. Miren, así muy rápido, nomás se los voy a mencionar, no lo vamos a revisar en nada. Este es lo que es el proceso de aprobación de partes para producción. Y tienen ustedes los 18 elementos. Tienen el primero que es los registros de diseño. Tienen lo que son todos los documentos de cambios de ingeniería. Tienen la aprobación de ingeniería, si es que aplica. Si es que aplica es cuando hay un cambio. Tienen que establecer el AMEP de diseño, tienen que establecer los diagramas de flujo del proceso, tienen que establecer el AMEP del proceso, tienen que establecer lo que les decía, el plan de control, tienen que establecer todos los estudios del análisis de sistemas de medición. Ahorita vemos eso. Tienen que enviar, por ejemplo, los resultados dimensionales, lo que vienen los resultados de prueba de desempeño o pruebas de material, que los estudios iniciales del proceso, lo que viene siendo el CPK y el PPK, que ahorita hablaremos algo muy general de ello, pues tienen que emitir, si ustedes probaron la pieza dentro de su laboratorio, el laboratorio debe de estar certificado, y si no está certificado, tendrán que buscar un laboratorio que certifique las pruebas que le hicieron a esos productos, ¿sí? Si hay necesidad de establecer un reporte de apariencia, por ejemplo, en el caso de los vehículos, que la pintura, por ejemplo, tiene que establecer un reporte de apariencia para saber que brilla o que no brilla, o que brilla poquito, o que está opaco, que es color mate, lo que sea, ¿sí? Tienen que mantener muestras del producto, tienen que establecer una muestra maestra. ¿Cuál es la diferencia entre muestra del producto y muestra maestra? Miren, cuando yo mando toda la información por un cambio que se va a hacer en mi proceso o que se va a hacer en mi línea, yo tengo que mandar muestras del producto a los clientes, ¿sí? ¿Cuántas? Las que me pida. Generalmente pide una o pide tres. Y las muestras maestras simplemente es algo parecido a esto. Miren, cuando nosotros en una línea de producción iniciamos a trabajar a las 7 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde, la primera pieza buena que salga de mi línea me va a servir de muestra patrón o de muestra maestra. ¿Por qué? Vamos viéndolo de otra manera, miren. Si yo, por ejemplo, yo empecé a trabajar a las 7 de la mañana y la primera pieza que produje, estuvo bien. Ah, perfecto. ¿Sí? La tomo yo como pieza maestra, mi patrón. Ahora, sigo trabajando yo. Esto fue a las 7 de la mañana. Vamos a suponer que a las 10 de la mañana, ¿sí? Hubo un problema en el proceso y empezaron a salir piezas malas. Y se para el proceso, dependiendo de las directrices de la empresa, se para el proceso y empiezas a analizar. Empiezas con el análisis de solución de problemas. Ahora, para saber yo qué sucedió entre las 7 y las 10, para eso me sirve mi pieza maestra. Tú dices, ¿a qué horas me empezaron a salir las piezas malas? No, pues no sé.
pero yo me di cuenta a las 10 de la mañana. Ah, ¿sabes qué? Regrésate desde las 10 hasta las 7 de la mañana y vas a checar todas las piezas para asegurar que están bien o que están mal. ¿Y cómo las checo? Ah, pues muy sencillo, a través de una comparación, ¿sí? Tú comparas la pieza maestra con cualquiera de las demás piezas que se hayan producido en este periodo de tiempo. Y ves entonces qué es lo que tratas de encontrar. Lo que se trata de encontrar son las diferencias. Diferencias entre algo bueno contra algo que no está bueno. O sea, tiene mucha, cada uno de estos puntos tiene mucha utilidad, ¿sí? Bien, cuando yo diseño el tema de producción y le mando a mi cliente todo lo que se va a requerir porque él me lo pidió, dentro de esos puntos está todas las ayudas visuales. ¿Cómo me aseguro yo de que los operadores sepan lo que están haciendo? ¿Sí? Ahora, el siguiente, que es simplemente son registros o papeles de cumplimiento con lo que yo estoy, con lo que el cliente me está requiriendo. ¿Sí? Básicamente son especificaciones. Y por último, el punto 18, que el que les decía, el PSW. El PSW, que a su vez necesita una serie de requerimientos. Cada uno de estos 18 puntos tiene una serie de subrequerimientos. No es tan sencillo como decir, ah, mira, los registros de diseño. No, los registros de diseño tienen muchos subpuntos. Ahora, para cada uno de estos 18 puntos, mi cliente me puede requerir un determinado nivel. Por ejemplo, para el requerimiento número, voy a tomar algo que pueden conocer, un diagrama de flujo del proceso. Si el cliente me pide que me enfoque en el nivel 1, el nivel 1 se requiere, pero se requiere también el nivel 2. En el tercero nada más se requiere que le envíe información de soporte. En el, en el caso del 4, lo único que la empresa pide es que, ¿sabes qué? Hazlo y mantén los registros. Pero tienes que cumplir con el nivel 5 y el nivel 5 es requerido, ¿sí? O sea, cada uno de estos niveles me lo solicita mi cliente. Si mi cliente me pide, ¿sabes qué? Mándame resultados dimensionales y te incluye en el nivel número 2. ¿Sabes qué? En el nivel número 2, simple y sencillamente, este, eh, suministra la información. Suministra información, ¿sí? Y cada uno de esos puntos, así es como se contemplan esos 18 puntos del PIPAP. ¿Qué quiere decir esto para diseñar un sistema de producción? Pues que para diseñar el sistema de producción yo tengo que tener idea de todo eso. Y dices, híjole, es que yo no soy experto en todo eso. Pues resulta que cada una de las áreas de la empresa es responsable de hacer esto. Y dentro de lo que son los requerimientos del PIPAP, ahí les especifica, y de la misma norma, de la norma IATF, les especifica quién es responsable de cada uno de estos puntos dentro de la empresa. ¿Sabes qué? Del punto número, por ejemplo, del punto número 9, pues es calidad. Yo no pongo que es el laboratorio, es calidad, simplemente. Bien. Este es, por ejemplo, lo que les decía únicamente del PSW. El PSW nada más es este formato. Y ahí les da una serie de requerimientos que hay que llenar, pero que se tienen que soportar con toda la información. ¿Sí? Dentro de todos los requerimientos, les digo, les establece de los más principales cuál es la razón para que tú envíes esa información. Lógicamente que también, por ejemplo, dentro del mismo, dentro del mismo PSW les dice cuál es el nivel que se requirió aquí, ¿sí? No, pues que se requirió el nivel número 3, pues este es el que te voy a cumplir con todos los requerimientos. Y aquí dice la declaración, esto es precisamente el contrato legal que existe, el contrato legal entre yo, proveedor, con mi cliente. Es un contrato legal, no hay alternativa. Y tiene todos los datos referenciados a la empresa y referenciados a quien está asegurando que todo lo que estoy enviando es cierto. Esto es uno de los puntos, para que más o menos tengan una idea de todo lo que tienen que cumplir. Después vemos otro, vamos para allá. Ahorita pregunto,
Horta, ¿estás por Ande. ahí, Horta? Sí, Oh, qué bueno. Va para allá. a ver. ¿Cuántos tipos de AMEF conoces? ¿Cuántos tipos de qué, perdón? AMEF, FMEA o AMEF. Digo, cuando menos te lo han de haber mencionado en la materia de calidad, cuando menos. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Y va a No, ser no me algo que acuerdo. va a ser algo que te van a pedir en muchas empresas, dependiendo. ¿Quién se acuerda? ¿O no se los dijeron? Ah, Yo lo recuerdo que vi en Cummins algo de los tipos de AMER. ¿sí? Es el de sistema, el de diseño y de proceso. Viste todo el de sistema, el de diseño y el de proceso. Bien, estos van a ser los más comunes en los que ustedes van a estar involucrados, pero sí quiero que sepan que hay otros tipos, como cuáles. Existe el AMEP de logística, existe el AMEP de transporte, ¿sí? Existe el AMEP de maquinaria. La metodología es la misma, simplemente se le da el enfoque de logística, de transporte y de maquinaria. ¿Por qué? Porque el AMEP está basado en el concepto de sistema, de entradas, de un proceso de transformación y en salidas. Siendo así, es muy fácil identificar cuáles son las entradas para una MEP de transporte, para una MEP de maquinaria y cuáles son las salidas que se requieren. Pero bueno, dentro de lo más común que se van a enfrentar son los de sistema, los de diseño y los del proceso. Hay uno que es adicional que en ocasiones lo confunde con que es una MEP modular. Pero lo de modular simplemente significa que es un sistema. Les pongo un ejemplo. Y ahorita vamos a ver lo que se requiere. ¿Sí? Um, bien. El primero que se establece es el AMEP de diseño. Del AMEP de diseño se desprende el AMEP del proceso. O sea, no puedo yo hacer, fíjense bien, no nos estamos metiendo. Muchas veces a ustedes llegan a las empresas y, ¿sabes qué? Ponte a actualizar el AMEF. Si los mismos ingenieros que ya están ahí no saben, pues imagínate un practicante que nunca haya estado involucrado, menos. Más adelante sabrá, pero ahorita. Pero bueno, el de diseño, solamente quien diseña lo puede preparar. Del de diseño se desprende el del proceso. ¿Sí? Ahora bien, imagínense ustedes que yo soy proveedor de frenos de General Motors, pero hay un proveedor de los rines, hay un proveedor de, no sé, de los ejes donde van las ruedas, hay un proveedor de las propias ruedas. No, en este caso no, pero bueno. Resulta que hay algunos clientes que dicen, a ver, de estos tres proveedores, que son diferentes, este es el proveedor A, el B y el C. De estos tres proveedores, ¿cuál es el último de sus componentes que yo necesito? No, pues yo los últimos que necesito, son los rines. Entonces, ellos lo que hacen es cuando es una MEP modular. Lo que hacen es que te dicen, mira, bueno, entonces, tú que haces los rines, tú que haces los ejes, le vas a enviar los ejes al que hace los rines y ya le manda los ejes, todos con sus cosas que tiene. Y les dice, tú que mandas los frenos, se los vas a mandar a los rines, también se los mandas. Pues mira, le pones por aquí los frenos, ¿sí? Y tú que haces los rines, ya después tienes que poner esos rines en esta parte, pones los rines y lo que tú me vas a mandar son módulos. Esto es un módulo que contempla varios componentes de varios proveedores. Y el de los rines es responsable de este y de este. ¿Qué significa? General Motors es el cliente. El de los rines es mi proveedor que le llamábamos Tier 1 y
el de los frenos y el de los ejes, ¿sí? El de los frenos y el de los ejes son proveedores, en este caso, son proveedores Tier 1 para pero son número 2 para General Motors. Pero es nada más de una información muy general que tienen que tener idea, ¿sí? Tienen que tener idea de esa información. Todo se tiene que generar. Por eso es necesario, desde mi punto de vista, que lo conozcan. Se nos va a olvidar quizás, pero que sepan que existe manera de que ustedes puedan defenderse en cuanto a pues, sus primeros trabajos o las prácticas que vayan a tener, ¿sí? Hay maneras de que lo puedan hacer. Se nos va a olvidar, ¿no? Digo, es una realidad. Pero veamos algo relacionado con lo que viene siendo el AMEB. El AMEB anteriormente tenía esos tres tipos. Este AMEB les decía que fue reemplazado por este otro. Este es el más actual, mucho más complicado, pero con mucho más sentido. El AMEB original, que muchos se van a seguir enfocando en él, bueno, es un formato que hay que cumplir y que lo único que les establece son tres criterios. Miren, dentro de la MEP, cualquiera que sea, hay tres variables. Una es la severidad, otra es la ocurrencia y otra es la detección. Ahora bien, cuando ustedes multiplican los resultados de la severidad por la ocurrencia o por la detección, esto es igual a una cosa que se llama RPN. El RPN es un número de prioridad en la cual yo me puedo enfocar. Ahora bien, ¿ese número qué significa? Bien, la severidad es, ¿qué tan severo será que te falle, por ejemplo, Peña, qué tan severo será que te falle la bolsa de aire de un vehículo? ¿Qué tan severo será? ¿Qué tantos daños te puede causar? ¿Pocos, medios o muchos? Yo creo que es muy severo y podría causar muchos daños. Ahora, ¿qué tan frecuente es que ocurra? Mm, ay, poco frecuente, diría yo. Oh, ándale, entonces, es como decir que aquí tienes, ahorita vamos a ver por qué le pongo este valor. Vamos a suponer que tiene, ahorita digo por qué, un 8, que ocurra, pues, que tiene un 2. Ahora, ¿hay maneras de que lo detectes? De que pudiera fallar. ¿Hay algo No, no hay manera de detectarlo. o sea que vamos a suponer que sea cero? Cuando nosotros multiplicamos estos tres números, resulta que esto nos da un RPN igual a 16, ¿sí? Perdón, es que cero no hay, se existe el 1, pero es 8 por 2, 16, nos da 16. Ahora bien, cada uno de estas variables tiene una serie de tablitas. Hagan una tablita donde pueden ustedes decidir, una hoja. Y esa hoja les dice, mira, es 0 cuando tienes esto, es 1 cuando tienes esto, es 2 cuando tienes esto, es 3 cuando tienes esto. Y así se va hasta el número 10. ¿Qué significa? Que si cada uno de ellos tiene 10, una escala del 0 al 10, significa que yo lo máximo que puedo tener son 10. Como tengo 10 por 10 por 10, esto me va a dar un valor de 1000. Bien, cuando yo tengo un valor de 1000, mi proceso no sirve. Sencillo. Les pongo un ejemplo real. General Motors. General Motors les pide que todos sus números prioritarios de riesgo para cada una de las características que analicen sea menor a 25. ¿Qué quiere decir esto? Para que sea menor a 25, hay uno de ellos, de estos tres hay uno que no pueden cambiar entre una MEP de diseño y una MEP de proceso. Una de estas variables no la pueden cambiar. ¿Cuál será? La severidad, La severidad, ¿por qué, Peña? porque pues independientemente si se detecta o si
Bueno, eso sí, independientemente si se detecta, pues si ocurre va a suceder lo mismo en Así cuestión de es. daños. Así es. Es tan severo si está en proceso de diseño como si está en proceso ya de producción. No, este es el único variable que no puedo cambiar y se los pongo. ¿Y por qué se los digo? Cuando se integren en algunas empresas como Valeo, dependiendo del área donde vayan donde se les pudiera entrevistar, esta es una de las preguntas que les hacen. Oye, ¿puedo cambiar la severidad en una MEP de proceso y una MEP de diseño? Y pues todo el mundo dice, no, pues sí, porque no nos enseñaron otra cosa, pero no, es el único que no podemos cambiar. La ocurrencia, cuando yo estoy en pruebas, antes de que salga a producción, puede ser que ocurra 1000 veces, pero en ocurrencia, cuando ya está en producción, puede ser que ocurra 10,000 veces. La ocurrencia puede cambiar. Detección, cuando yo estoy en una etapa de preproducción, por ejemplo, de prototipos, a lo mejor yo no tengo ¿qué les diré? A lo mejor yo no tengo un Pocayoke que sea efectivo y a lo mejor en producción lo tengo que implementar y entonces la detección puede ser diferente. No es lo mismo poner a que me detecte un problema a un operario que una máquina. Que la máquina puede fallar, sí, pero hay menos probabilidades de que falle. Se los he dicho muchas veces. Cualquiera de ustedes entre a trabajar a las 7 de la mañana y que los pongan a checar, les dije, no sé, una esquina de un celular que tenga no sé, una rayita. Miren, les digo, a las 8 de la mañana ya no van a ver rayitas, ya van a ver nada, o van a pasar todo como bueno. Pero bueno, eso es lo más básico que necesitamos conocer de los AMEPS, ¿sí? Lo más básico. Nuevamente yo tengo que conocer todos esos aspectos para diseñar mi sistema. ¿Por qué? Yo tengo que saber qué tan severo es para saber qué tipo de detección voy a implementar. Manual, semiautomática, totalmente automática, etcétera. ¿Sí? Tengo que saber con qué frecuencia ocurre para decir, oye, si ocurre con una frecuencia del 5% del tiempo, y en el tiempo yo debo sacar 1000 piezas producidas buenas, yo sé que no voy a sacar 1000 piezas producidas, voy a sacar 950 piezas, nada más por la ocurrencia. A eso se refiere. ¿Cuál es el problema? En la realidad, el AMEP nunca lo actualizan correctamente o se pone lo mínimo. Y este AMEP, que es la nueva versión, es mucho más complicado. Necesitaremos unas 2, 3 clases para explicarlo porque es mucho más complicado. Pero ¿por qué se cambió? Por una cosa muy sencilla. Miren, yo puedo tener una severidad, o sea, la combinación que tengo yo, si esto va del 1 al 10, cada uno va del 1 al 10, ¿sí? La severidad, perdón, la severidad, la ocurrencia, la detección va del 1 al 10. Yo puedo tener una combinación muy, muy diferente. Puedo tener miles de combinaciones. Echen la cuenta, 10 por 10 por 10 a la 10, luego lo que le salga por otra vez a la 10. Son todas las combinaciones que pudieran existir. Y entonces, algo que no es severo, ¿sí? Algo que no es severo, que no ocurre pero que tiene mucha detección, me va a dar un valor, por ejemplo, de lo que sea, de 90. Pero algo que es muy severo, que ocurre mucho y que tiene una detección muy alta, a lo mejor me da un valor de 0, por ejemplo, o de 5, dependiendo de la combinación. Esto lo que significa es que muchas veces un mismo valor, por ejemplo, un valor de 20 que me haya salido, es malo dependiendo de una combinación y dependiendo de otra combinación que también me dé resultado como 20, es bueno. ¿Qué significa esto? Que causaba confusión, porque no te daba una idea directa si estabas bien o estabas mal. Y para eso surgió pues, lo que viene siendo la nueva versión de los AMEPS, que ahora se llama AIAGBDA, FMA. Siguen siendo los 3 tipos y adelante. ¿Sí? Sé que hay algunos de ustedes que ya lo vieron, sé también que hay algunos de ustedes que no lo han visto, también sé que hay algunos de ustedes que no se los mostraron, no les dijeron, otros que sí se los mostraron, pero se los olvidó. Hay una variedad de cosas aquí que van a influir, pero simplemente estamos contemplando qué es lo que se requiere
que se sigue requiriendo para diseñar un sistema de producción. ¿Sí? ¿Complicado? No es complicado, es muy extenso, pero complicado no. Sí, se necesita experiencia, pero se va adquiriendo con el tiempo. Complicado no, ¿sí? Pero vamos a saber qué es lo más importante. Nuevamente, este, híjole, ni modo, voy a ver quién le pregunto, que no están hablando las muchachas, a ver qué saben. Déjenme ver. Ah, a ver, ¿quién le preguntaré para ver si saben? A ver, Diana Karina, ¿estás por ahí? ¿O ya te escondiste para no responder? Bien. Cecilia, Mande, profe. a ver, una pregunta, Cecilia. Voy a tomar ahora este otro elemento para ver qué tanto tienen de idea para irlo conociendo, ¿sí? Voy a tomar lo que es el SPC. ¿Qué es el Profe, SPC? Dime. solo antes de que continúe, Karina acaba de mencionar que su micrófono no sirve, pero sí Ah, está ok. aquí. Sí, no, es que no estoy viendo el chat porque estoy aquí en la presentación, pero Sí, está bien, sí, gracias. Bien, nada más me olvidó decirles, ¿alguien sabe qué es qué significa el AMEP? Es algo que se me olvidó. El AMEP en inglés, análisis del modo y efecto de la falla. Eso es lo que significa el AMEP, ¿sí? Análisis del modo y efecto de la falla. Simplemente es, para que entiendan la idea, es como decir que ustedes tienen su vehículo, un vehículo, el que sea, y dicen, ¿de cuántas maneras diferentes puede fallar mi carro? Dices, pues, mira, me voy a enfocar en las llantas. Bueno, las llantas, ese es un elemento. Y evalúan ustedes de qué manera pueden fallar las llantas. No, pues mira, se pueden reventar, se pueden acabar, se pueden desgastar de manera uniforme, etcétera. Bueno, ahí van. Oye, ¿y por qué pasaría, vamos a suponer, por qué se desgastan? No, pues por el tiempo, es una alternativa, y mencionan todas las alternativas, ¿sí? Y así van desprendiéndose hasta llegar a cada una de las posibles modos en que falle algo y a cada uno le van a tener que establecer cómo lo van a controlar, cómo lo van a medir y si falla, cómo lo van a poder resolver. Para eso sirve el AMED. Muy útil si está, pero muy útil si está bien hecho. Pero se me olvidó mencionarles cómo se, cómo se llamaba. Ese es el AMED, ¿sí? Ahora, vuelvo contigo. ¿Sabes qué significa SPC? En español es control estadístico de un proceso, ¿no? Ok, sí. Vamos a ver. Es estadístico. Statistical Process Control, ok. Ahora, hay muchos conceptos que hay que aprender del SPC, desde las 7 herramientas de calidad y un montonal de herramientas. Pero mira, que las conozcas no tiene sentido, sino, para mí siempre ha tenido sentido. Hasta cuando daba esa materia de calidad es lo que buscaba yo y siempre lo he tratado de buscar. Que sepan ustedes, por ejemplo, interpretar, ¿sí? Dos de los conceptos que más van a utilizar relacionados con diseñar un sistema de producción son estos. Uno es el CP, otro es el CPK, otro es el PP y otro es el PPK. Ahora yo te digo, ¿conoces esos 4 términos? Los recuerdo de calidad de las cartas bueno, se enfocaban a las cartas de control. ¿Los 4? Mm, el del PP no me acuerdo. Mira, ¿alguien se acuerda de este? Bueno, va. Esto no se los van a enseñar ahí en la escuela. Pero esto sí, esto es lo que les mencionan. Eh,
el significado de lo que es el CPK es, bueno, primeramente, el CP es la habilidad del proceso. El CPK es el índice de habilidad del proceso. Bien. A ustedes les dijeron y les mencionaron que el CPK, pues que debe ser mínimo que de 1.33, que se prefiere del 1.66 y que si están bien, están arriba del 2. Eso es relativo, porque resulta que esto podemos llegar hasta el número 6. Entonces, tener un 1.6 o tener 2 y decir que estamos bien es relativo. Si estamos tratando de llegar al número 6. El número 6 es simplemente que cuando ustedes utilizan la fórmula, que ni la van a utilizar porque en Excel lo van a poder calcular. Cuando utilizan la fórmula, todo lo que les da en el numerador lo dividen entre 6 sigma. ¿Sí? Perdón, equivoqué, entre 6 sigma. Por eso es que el mayor valor llega hasta el número 6. La diferencia entre estos dos, por ejemplo, cuando lo ven en una gráfica, si tienen ustedes una gráfica, por ejemplo, con la campana de Gauss, con sus límites, con su media, el CP, para que nos entendamos, el CP nos dice qué tan centrados estamos del centro, valga la redundancia. Es como decir que yo tengo mi campana, pues casi perfecta, ¿sí? Y el CPK lo único que hace, esto es lo que es el CP. El CPK lo que hace es que dice, oye, mi centro real, ¿qué tanto se aleja a la izquierda o a la derecha de mi centro real? O sea, de mi centro teórico. Es como decir, ¿qué tanto se me mueve mi curva para acá o qué tanto se me mueve mi curva para acá? ¿Sí? Bueno, perfecto, eso no tiene problemas. Les digo, hacer la gráfica no tiene ningún problema. Interpretarla tiene mucho problema. Profe, ¿Pero qué es? Dime. yo solo quería aclarar ahorita que mencionó en la ecuación sobre que se divide entre 6 sigma. A mí me habían hecho algunos problemas de aplicación, pero con 3 sigma. Ahorita ¿No vamos. afecta mucho o sí? No, depende el numerador. Depende del numerador que tienes. O sea, lo voy a poner de otra manera para que veamos, ¿sí? Mira. Nosotros tenemos límites, vamos, dentro de la gráfica, ¿sí? Tienes tu media y tienes los límites superiores y el límite inferior, ¿sí? Ya se me borró, ¿no? Tienes el límite superior y el límite inferior. Ahora, estos son los límites de especificación del proceso, pero tienes límites de especificación de diseño. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú puedes tener tus límites del proceso en cualquier posición, más afuera, más adentro, pero también tienes los límites de especificación, digamos, del diseño, el máximo y el mínimo, ¿sí? Cuando tú utilizas, dependiendo de cuáles límites ocupes, lo divides entre 3 sigma o lo divides entre 6 sigma. Una cosa quizás pueda darte una idea. Vamos a suponer que tú tienes un barreno y que ese barreno, independientemente de dónde esté su centro, que ese barreno tenga una dimensión de, no sé, 3.5 más 5 menos 0. Esto nada más tiene una tolerancia unidimensional. En este caso, es otra variante. En este caso, tú utilizarías 3 sigma porque nada más te vas hacia un solo extremo. Pero si tienes 3.5 más menos 5, ya utilizas y si estás utilizando toda la amplitud de la tolerancia, desde aquí hasta acá, es cuando tomas 6 sigma, ¿sí? Dependiendo de lo que tengas en el numerador
o dependiendo de lo que tú tomes como referencia de los límites, es lo que tienes, es en lo que tienes que dividirlo, ¿sí? Entre 3 o entre 6. Ahorita de inicio nada más lo que me interesa, lo podemos ver, pero lo que me interesa ahorita de inicio nada más es que sepan que ese CPK y vamos, que no es, que es relativo el tener 1.33, que es relativo tener 1.66, que es relativo tener 2. Lógicamente que un valor de 2 me da confiabilidad, pero resulta que de la misma norma te dice que para que este valor sea confiable, lo debes de repetir en un proceso durante dependiendo del tipo de proceso, o 3 meses o 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú hoy empiezas a medir un proceso y sacas 1.70, para que sea confiable, lo debes de mantener durante un periodo de tiempo. Y entonces ya sabes si es cierto o no es cierto lo que dices que tienes. Ahora, no es lo mismo para un proceso que tengas 1.70 o que tengas 2 o que tengas 1.66. ¿Por qué? Porque esto normalmente se va a reflejar en la producción, que es la relación con la materia, en la producción de piezas que tengas. O sea, este valor finalmente se ve reflejado en cuanto a piezas buenas y piezas malas. Para eso nos sirve dentro del diseño de sistemas de producción, ¿sí? Pero tenemos, por otro lado, es otra variante. El CP y el CPK son los que más se utilizan. ¿Por qué? Debe haber alguna razón. Aquí tienes otros dos índices, ¿sí? Estos son los estos son los índices, este es el desempeño del proceso. Lo que significa esta PP es Process Performance. Y la PPK es el índice del desempeño del proceso. Process Performance Index. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate bien, ahorita te vas a dar cuenta de otra cosa. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? ¿Y cuál es la diferencia de estas dos? Esto sí es algo que van a tener que utilizar y conocer el uso de ellos. Miren, vamos a suponer que yo tengo dentro del proceso de emitir partes o de producir partes, yo tengo un proceso que sigue desde la etapa número 0 hasta la etapa número 4. En la etapa número 0 estoy en diseño, pero tengo por aquí la etapa número 2. Y en la etapa número 2 estoy en la fase de preproducción. O sea, estoy haciendo pruebas porque lo que yo esté produciendo ya quizás me lo apruebe mi cliente y ya se lo envío. Y a partir de aquí ya viene siendo la producción normal de una línea, ¿sí? Producción normal de una línea. Bien. A partir de aquí hacia adelante se utiliza el CPK. De aquí para atrás hasta aquí utilizas el PPK. ¿Cómo está eso? Mire, el CPK se realizan para estudios de largo plazo, después de que ya estás produciendo. Estos se realizan únicamente cuando tú estás haciendo pruebas, o bien para cuando va tu cliente antes de que te diga, te libero tu línea para que me empieces a surtir piezas, ¿sí? Hay unas cosas, por ejemplo, dependiendo del cliente, pues hay unas cosas, por ejemplo, una de ellas se llama PTR. PTR lo que significa es Production Trial Run. Es una corrida de producción que si me da resultados que yo te pida, te la apruebo para que ya empiece a surtir. Estas corridas de producción, llega el cliente a tu planta y te dice, a ver, ¿esta es la nueva línea? Sí. ¿La que diseñaste? Sí. Órale. Quiero que me la corras durante 2 horas, o durante 1 hora, o prodúceme 100 piezas. ¿Sí? Cuando se hace este tipo de pruebas, se tiene que calcular de acuerdo al PP y de acuerdo al PPK. Ya cuando yo estoy en una empresa y que se está produciendo normalmente algo, yo utilizo el CPK. ¿Sí? ¿Por qué razones? Porque normalmente el PPK es más agresivo
que el CPK. Más agresivo se refiere que las exigencias para el PPK están mucho más cerradas, ¿sí? Son especificaciones, las mismas tolerancias, etcétera, pero la forma de cálculo es muy similar. Y la forma de cálculo, hagan de cuenta que lo que se hace con la fórmula del PPK es que ustedes la hacen más pequeña, la de el denominador, cuando calculan el CPK o el PPK, en el denominador es más agresivo. Es como decir que en lugar de dividirlo entre 6 sigma, lo divido entre 3. O que lo puedo hacer por partes, dividiendo una parte entre 3, otra parte entre 3. Pero lo necesario para ustedes dentro de la materia es considerar que existe el CP, el CPK, el PP y el PPK, que se utilizan en corridas de producción, de preproducción, o corridas de prueba, corridas de liberación de un proceso, y que se utiliza ya en el proceso normal. Y aquí lo que me interesa que sepan de esto es lo siguiente, ¿sí? Este valor, lo voy a poner rápidamente porque no es muy tardado, permítanme un segundito. Ese valor que tienen ustedes de lo que es el CPK, el valor que tengan, significa algo cuando ustedes diseñan un sistema de producción. Vamos a suponer que diseñan un sistema de producción con una determinada cantidad de operaciones, 5 operaciones, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que ustedes, aquí entran, por ejemplo, los materiales, los componentes, y los ponen aquí, y transfiere para acá, pero también ponen acá, y lo transfieren para acá, y lo surten para acá, etcétera, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que hay una pieza nada más, la pieza número XXX, que ustedes la meten dentro de este proceso, ¿sí? Dentro de esta operación. Y que esta pieza, cuando tienen ustedes su dibujo de la pieza, ¿sí? Tienen aquí un montonal de datos, tienen aquí un montonal de notas, tienen aquí todo lo que es el dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que significa? Que si yo, por ejemplo, tengo una pieza cilíndrica, que es como si tuvieran esto o algo así, ¿sí? Tienen una pieza cilíndrica y que les dice, ¿sabes qué? Esta dimensión de aquí hasta acá es una dimensión, no sé, nuevamente, 3.5 más menos 0.0001. Ah, perfecto. Y que aquí les pone un simbolito o unas letras que digan CC, SC, GC. Ah, esto significa algo en relación con el CPK. ¿Qué significa? Que si esta pieza tiene esta característica crítica y se integra en esta operación, aquí, por fuerzas, cuando diseñan el sistema de producción, tienen que implementar los estudios de habilidad. ¿Qué significa? Que tienen que calcular por fuerzas en esa operación para esa pieza el CPK. Oye, que lo puedo hacer para acá. No, mira, ¿qué sentido tiene? No, el requerimiento te dice que tienes que considerar el CPK cuando tengas tú una característica crítica, porque es algo que tienes que controlar. Lo que significa esto es característica crítica, ¿sí? Lo que significa la otra es característica especial. Esta es especial. Y la última es gubernamental. ¿Sí? Gubernamental. Entonces, si ustedes ven en un diseño una de las características que tiene una CC, es que tienen que aplicar el control estadístico del proceso. ¿Qué significa? Que van a tener que estar tomando datos de lo que se haga en ese proceso. No sé, cada empresa tiene sus métodos. 3 lecturas por cada hora, ¿sí? 3 lecturas por hora. O 1 lectura por hora. O 5 lecturas por hora. Y donde quiera que tengan una característica crítica dentro de un componente en donde vaya,
tendrán que implementar el control estadístico del proceso. ¿Qué significa? Pues tendrán que determinar lo que viene siendo la habilidad del proceso. Tendrán que calcularla. Ahora, no se me pierdan. Esto lo sabe hacer muy bien el operario. Lo sabe preparar manualmente, pero lo sabe interpretar. Yo les pregunto, si les muestro un estudio del proceso, ¿creen que lo sepan interpretar? Piensen nada más, no es una crítica, simplemente es algo que se los digo para que lo consideren. ¿Sí? Y la última, que es el MCA. El MCA básicamente hay una de las herramientas que se deben de seguir y que sí la vieron. Los estudios de repetitividad y reproducibilidad. Cuando los ponen a hacer los estudios R&R, que les dicen, mira, el R&R sirve para saber si un instrumento está bien, o más o menos, o está mal. Y que si está bien, debe de ser menor a un número de 10. Que si está más o menos, está entre 11 y 25. Y que más de 25 o más de 30, ¿sabes qué? Ya necesitas cambiar ese instrumento. Esto no se enfoca a los instrumentos, esto se enfoca al sistema. Entonces, ¿qué significa el R&R? Lo que significa el R&R es que al mismo tiempo, si saben interpretar los estudios, les va a decir en dónde probablemente está la falla. ¿Por qué? Porque les va a decir, o está en el instrumento, o está en la persona, o está en el material. Y ustedes les dijeron que nada más hicieran eso para esto. El mismo estudio de repetitividad y reproducibilidad les sirve para saber si hay indicios de que el valor que yo obtenga de un cálculo de R&R pueda estar en el instrumento, o en la persona, o en el material. Así es de que vayan contemplando. ¿Por qué es necesario las herramientas clave? Por lo que acabamos de ver. Porque necesitan saber algunos requerimientos mínimos que tienen que incluir al diseñar un sistema de producción. Pero no se preocupen, les digo, difícilmente van a tener oportunidad de diseñar un sistema de producción completo. Pero sí va a ser útil para ustedes para mejorarlo. Si básicamente es en donde se van a enfocar ya después. O se van a dedicar a colectar datos, o se van a dedicar a mejorar el proceso, cualquier proceso del sistema de producción. Y les digo, básicamente es lo mínimo que debemos de conocer para la materia. Para la vida real, pues es un poquito más, pero espero que se interesen más adelante. Bien, ahí lo vamos a dejar con esta cosa, que si no, nos podemos ir. Esto es muy amplio, el diseño de sistema de producción es tan amplio como lo quieran hacer. Una cosa, cualquier persona que necesite algo relacionado con lo que acabamos de ver, como para realmente involucrarse y conocer un poquito, por favor, póngame un mensaje, me dice y se los envío. ¿Sí? Yo sé que después puede pasar, pero si alguien se interesa, por ejemplo, en conocer al menos lo mínimo de, ¿qué les diré?, de la nueva versión de la MED, no hay problema. No hay problema. ¿Sí? Gracias. Bien. Sí, muchas gracias. Y cualquier cosa la seguimos contemplando, pero ya la vamos a ver esto, lo vamos a incluir en los problemas. Bien. Gracias a todos. Nos vemos en la Gracias, siguiente. profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos, hasta luego.